Maussan Televisión presenta 7. Periodismo de investigación con Mauricio Vázquez. Hoy es domingo y esto es 7, periodismo de investigación. La escuela fue silencio, las casas obediencia, y sin darnos cuenta nos educaron entre órdenes, culpas y miradas que no hablaban. Hoy, nuestros hijos aprenden con pantallas, pero ¿aprenden mejor o solo distinto? Este reportaje es un espejo entre generaciones, un viaje íntimo por la educación, la clase media mexicana entre 1970 y 2025, lo que se enseñó, lo que se omitió, lo que aún pesa. Cuando éramos niños, aprender era obedecer, callar, memorizar, no cuestionar. La educación de la clase media mexicana en los años 70 y 80 no era una opción. Era una línea recta trazada por la familia, la escuela y la iglesia. Hoy, nuestros hijos y nietos estudian con pantallas, tutoriales y algoritmos. Pero, ¿aprenden más? ¿Mejor? ¿O simplemente diferente? Este es un viaje por el alma de 3 generaciones. No solo lo que se enseñó, sino lo que no se dijo, lo que dolió, lo que sobrevivió. Década de los 70, México. Clase media urbana. Un padre que no dialoga. Una madre que guarda su tristeza. La mesa es lugar de silencio, no de conversación. La autoridad no se discute, se obedece. La escuela es extensión del hogar. El maestro puede gritar, pegar, humillar. Y eso no es violencia, es corrección. Porque así nos criaron y así se debía hacer. Los libros de texto decían que el mundo era sencillo, bueno o malo, ganadores o flojos, aplicados o castigados. La letra con sangre entra y el amor era implícito, nunca dicho. El niño que lloraba era débil, el que preguntaba demasiado irrespetuoso, el que no se adaptaba un problema. Y sin embargo, fuimos niños, jugamos, imaginamos, aprendimos a sobrevivir emocionalmente en un mundo que nos exigía madurar rápido y hablar poco. Hoy en 7 contactamos a 3 especialistas en diferentes contextos que nos contestarán 2 preguntas. La primera es, ¿qué se ganó y qué se perdió de cambiar de un sistema autoritario de los 70s a uno más abierto? El modelo educacional de los 70 era un modelo que se centraba en el control, la rigidez y la comunicación desigual y poco asertiva. Con esto se perdía contacto con las emociones, tanto de los adultos como de los niños, y al pasar al modelo de educación emocional, que fue sobre todo durante la década del 90 y hacia fines de los 90, ya se empezó a tener en cuenta la comunicación, la gestión, la percepción de las emociones, tanto de adultos como de los niños. Esto hizo que los chicos pudieran comunicarse más, que pudieran flexibilizar su aprendizaje también al poder comunicar lo que sienten. Sobre todo Gardner nos habla de las inteligencias múltiples, donde la inteligencia emocional cobra un valor muy importante y donde se les da en las escuelas un lugar primordial. Hoy en día tenemos escuelas que aplican las técnicas de mindfulness antes de empezar las clases y esto ayuda a que los chicos flexibilicen sus pensamientos y puedan gestionar sus emociones. Pues mi opinión es que nosotros crecimos con unos papás que tenían bastante claro su rol de padres. Había un adulto a cargo de nuestras familias.
el cual cumplía su jerarquía, hacíamos lo que ellos nos decían, no cuestionábamos, no preguntábamos, pero confiábamos también en lo que ellos nos decían estaba bien. Y el resultado es una generación, pues en lo general, de personas bastante responsables, con tolerancia a la frustración, pero yo creo que también muy obedientes. Aprendimos a ser, nos educaron muy bien para ser obedientes, y esa obediencia nosotros, esta generación, la pasamos a nuestros hijos, en donde somos papás obedientes de ellos. Y los obedecemos bastante bien. Les preguntamos qué quieren hacer, a dónde quieren ir a comer, en qué escuela quieren ir. Y yo creo que lo que nos ha faltado es tener un adulto a cargo de estos niños, y por eso yo creo que el resultado es una generación de niños con poca tolerancia a la frustración, niños ansiosos y que pues no saben para dónde dirigirse porque no tienen un adulto a cargo. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Sin duda lo que se ha perdido desde mi particular punto de vista ha sido un tema de cierta disciplina y cierto control. Me parece que el modelo de los años 70 sí tenía o se basaba mucho en un tema de disciplina, en un tema de control, que me parece que lo que genera desde el punto de vista positivo es tener una manera de medir los resultados mucho más tangible de lo que hoy se puede hacer desde mi particular punto de vista. Sin duda se ha ganado también muchísimo, se ha ganado con el modelo actual, se ha ganado que los jóvenes tengan hoy muchas más habilidades, que desarrollen muchas más habilidades por las herramientas con las que cuentan hoy. Hoy tienen un acceso a la información prácticamente ilimitado que les permite pues, desarrollar muchísimo sus habilidades y poderse relacionar muchísimo más. Sin duda también hemos ganado mucho en el tema de la inclusión y sin duda también hemos ganado mucho en la libertad de expresión. En los 70s y 80s, la calle era nuestra segunda escuela. Los parques, banquetas y jardines eran zonas seguras, sin rejas, sin cámaras, sin miedo. Los niños salían solos, caminaban, exploraban, jugaban. Ahí, en el mundo real, aprendimos a caer, a gritar, a compartir. Hacíamos ejercicio sin saberlo. Subíamos árboles, rodábamos en pasto, pateábamos balones. El cuerpo era parte de la infancia. Se fortalecía la masa muscular. Se desarrollaba el equilibrio. La energía encontraba salida. Hoy, esos espacios están vacíos o enrejados. La inseguridad nos ha clausurado. El miedo los ha vaciado. Y la infancia se vive sentada, frente a pantallas, con dedos ágiles pero piernas débiles, con cerebro brillante pero columna curvada. La obesidad infantil crece, la ansiedad también. Durante décadas, los niños obedecían por miedo. Miedo a fallar, a decepcionar, a ser castigados. No era respeto, era sumisión. Una disciplina impuesta sin diálogo, sin matices, sin espacio para entender la mente infantil. Hoy todo ha cambiado. La educación moderna propone cercanía, comunicación, presencia. Los psicólogos recomiendan validar emociones, comprender el contexto, dialogar antes de imponer. Y eso ha traído frutos. Una niñez más libre, más expresiva, más consciente. Pero también una fragilidad nueva. Padres que temen decir no. Adolescentes que negocian todo. Niños que prueban límites sin encontrar bordes. Una generación con más voz, pero menos contención. Los roles se desdibujan. El padre ya no impone. La madre ya no regula. El adulto pide permiso. Y el niño gobierna espacios emocionales que aún no sabe sostener. Antes, los hijos buscaban ser amados por sus padres. Esperaban una cercanía, una palabra, un reconocimiento. Hoy, muchos padres buscan ser amados por sus hijos. Temen perder su cariño
buscan agradarles, a veces a costa de su autoridad. En un campo profundo, ahora el adulto necesita la aprobación del niño. La intención es noble, pero ¿quién contiene a quién? ¿Avance? ¿Retroceso? ¿O simplemente otra forma de crecer, con sus propias luces y sombras? Continuamos. Regresamos. El cuerpo fue libre antes que la mente. Aprendimos a resistir el mundo, corriendo, cayendo y volviendo a levantarnos. Hoy, ese entrenamiento se perdió y la fragilidad no solo es física. Y si el problema no fue lo que nos dijeron, sino todo lo que nunca nos explicaron. Pero, ¿cómo pasamos de brincar árboles a calcular calorías? Años 2000. Los hijos de aquella generación ya son padres. Padres que no quieren repetir la frialdad, pero no tienen modelos nuevos. Padres que leen libros, asisten a cursos, pero siguen sintiendo culpa. Se habla más, se golpea menos, pero se está menos en casa. El trabajo consume los días y los hijos crecen entre tareas, televisión y soledad. La escuela se vuelve lugar de competencia. Inglés, computación, éxito. El niño ahora es el centro, pero a veces también el tirano. El adulto cede por cansancio, no por convicción. La figura del maestro comienza a perder poder. Los padres discuten calificaciones, protegen, exigen, pero muchas veces no educan. Hay una herida invisible, la desconexión emocional. Hijos que no temen, pero tampoco admiran. Padres que proveen, pero no acompañan. Escuelas privadas que prometen todo, pero no enseñan a sentir. Año 2025. Los niños ya no solo tienen clases, tienen algoritmos, inteligencias artificiales que corrigen, enseñan, sugieren. Padres que no entienden las tareas. Maestros que luchan contra la atención fragmentada. Se educa entre pantallas. Se educa entre notificaciones. El aula está en todas partes y en ninguna. Los libros impresos desaparecen. La conversación también. Hay diagnósticos, etiquetas, evaluaciones, pero pocas miradas profundas. Regresamos a nuestros especialistas. La segunda pregunta es, ¿estamos formando adultos emocionalmente sólidos o emocionalmente frágiles? Yo te diría que estamos formando jóvenes emocionalmente dependientes de muchas cosas. Y eso me parece lo más grave, porque me parece que hoy emocionalmente los jóvenes se hacen depender de muchas cosas y muchos factores externos, el tema de las redes sociales, el tema de la información instantánea a la que tienen acceso y sin duda este tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, sin duda me parece que los vuelve absolutamente dependientes de ellas. Me parece que no les permite en muchos aspectos conocerse internamente y poder ellos evaluar sus emociones, controlar sus emociones y expresar sus emociones. Me parece que hoy el manejo de las emociones de los jóvenes está sumamente relacionado con factores externos que sin duda los pueden afectar. Yo creo que estamos educando niños emocionalmente frágiles, que viven en la inmediatez, con poca tolerancia a la frustración y con poco respeto a la autoridad, que les cuesta trabajo lograr su independencia y tardan tiempo en adquirir una madurez emocional. Sin embargo, ellos tienen herramientas digitales que les permite adaptarse al mundo que les tocó vivir. Estamos formando adultos emocionalmente sólidos en tanto y en cuanto tengamos en cuenta la gestión sobre todo de las emociones, el poder regularlas, el poder percibirlas. Y esto es un trabajo
que nos va a llevar mucho esfuerzo y muchos años, porque los adultos responsables de educar a estos nuevos niños somos adultos que crecimos en ese modelo más rígido y poco asertivo, con lo cual tenemos que nosotros aprender a percibir y gestionar nuestras emociones para poder enseñar y comunicarlo. El niño del 2025 no tiene hambre, tiene ansiedad, no tiene miedo, tiene hiperconexión y sus padres no saben cómo intervenir, porque el lenguaje emocional ya no es compartido. La educación se volvió técnica, se volvió medición. Hoy tenemos una generación más informada que nunca, pero también menos formada. Jóvenes que conocen sus derechos, que entienden el lenguaje de las leyes, de la equidad, de la diversidad, pero que se frustran rápido, que se derrotan pronto, que no toleran el error ni la espera. La conciencia creció, pero también la ansiedad. La información llega sin pausa, pero no siempre construye carácter. Y eso también es un desafío para educar. Pero, ¿y el alma? ¿Y la ternura? ¿Y el ejemplo silencioso? Nos criaron con regaños y órdenes, pero también con esfuerzo, con pan caliente en la mesa, con miradas que decían todo. Crianza no es solo hablar, es estar, es sostener, es recordar que lo más educativo no siempre es lo explícito, sino lo coherente. Quizás nunca fuimos tan sabios como padres, pero tampoco tan ciegos. La educación cambia, el amor no debería hacerlo. Lo que fuimos, lo que dimos, lo que no supimos, todo eso vive hoy en nuestros hijos y nietos, y aún podemos corregir el rumbo. Continuamos. Regresamos. Los hijos de los 80 se convirtieron en padres del nuevo milenio. Y aunque no gritan, ahora se asustan. Ser padres en el siglo XXI es querer hacerlo distinto, sin saber cómo. El miedo al castigo fue sustituido por el miedo al rechazo. Y en medio de ese vacío emocional, muchos niños ya no saben distinguir los límites, porque nadie se los ha enseñado con firmeza ni con ternura. Mientras las familias mexicanas educaban en silencio, el Estado también escribía su propia pedagogía, las leyes, decretos y planes nacionales. En 1973, la Ley Federal de Educación reafirmó el control central del Estado. La Secretaría de Educación Pública era el único faro. Todos los caminos escolares pasaban por ahí. La escuela de los 70s formaba mexicanos rectos, patrióticos, obedientes. El artículo 3 constitucional hablaba de educación laica y gratuita, pero no de derechos infantiles, ni de diversidad, ni de emociones. En los 90s, con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, el gobierno de Salinas entregó el control de las escuelas a los estados. La descentralización prometía eficiencia, pero trajo desigualdad. Ya no era lo mismo estudiar en Oaxaca que en Nuevo León. En 2013 llegó la reforma educativa de Peña Nieto. Evaluación docente, ingreso por concurso, profesionalización magisterial. La ley parecía moderna, pero muchos maestros la vieron como castigo, no como apoyo. En 2019, la Constitución volvió a cambiar. La nueva escuela mexicana habló de paz, inclusión, valores, justicia social. Hermoso en el papel, frágil en el aula. Las leyes cambiaron muchas veces, pero la realidad educativa siguió marcada por la desigualdad. Porque la ley puede decir mucho, pero lo que enseña finalmente es el maestro en el salón o el silencio en casa. El mundo cambia más rápido,
de lo que los planes de estudio alcanzan a entender. Los niños que hoy comienzan primaria trabajarán en oficios que aún no se han inventado. Vivirán realidades que aún no se imaginan. ¿Estamos educándolos para eso o para el pasado? La tendencia mundial ya no es solo enseñar contenidos, es formar capacidades, flexibilidad, pensamiento crítico, inteligencia emocional, aprender a aprender, aprender a desaprender y volver a aprender. La inteligencia artificial, la programación, la robótica, el pensamiento de diseño y la conciencia ecológica ya no son opciones, son lenguajes del siglo XXI. Pero ninguna tecnología reemplazará al vínculo humano. Por eso, los países más avanzados están haciendo algo nuevo: volver a invitar a las familias al aula, no como observadoras, sino como aliadas. La escuela no puede sola, la pantalla no puede sola, el niño no puede solo. Hoy, escuelas que eliminan las tareas, pero aumentan el diálogo en casa. Otras que mezclan generaciones, abuelos enseñando historia, madres enseñando afectividad, padres compartiendo oficios. Hay un intento, aún tímido, por volver a educar en comunidad. No se trata de romantizar el pasado, ni de temerle al futuro, sino de recordar que educar siempre será un acto colectivo, porque solo cuando la familia, escuela y comunidad respiran juntos, nace una generación capaz de crear, cuidar y sostener un mundo nuevo. Lo que fuimos, lo que dimos, lo que fallamos, todo vive hoy en nuestros hijos. Quizá nunca fuimos tan sabios como padres, pero tampoco tan ciegos. La educación cambia, el amor no debería hacerlo. Y hay también que decirlo con claridad: este mundo no es fácil para ellos. Viven una revolución digital sin precedentes, donde todo cambia, todo se cuestiona y casi nada permanece. Con tanta información, con tantos estímulos, es difícil mantener la fe, el entusiasmo y un esfuerzo sostenido, cuando el futuro parece tan incierto. Por eso, nuestra meta como padres, abuelos, maestros, no es tener siempre la razón, sino mantener viva la esperanza de que vale la pena el esfuerzo, de que aún de entre los límites de lo correcto se puede intentar un futuro mejor. Porque al final no se educa con fórmulas, se educa con ejemplo, con presencia, con verdad. Soy Mauricio Vázquez, nos vemos en 7, buenas noches y buena suerte. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.